Buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Letra Colorada. Hoy día vamos a conversar con el doctor Aldo Mayno, canciller del Instituto Tecnológico Universitario Espíritu Santo y presidente de la Asociación de Tecnológicos del Ecuador. Aldo va a conversar con nosotros sobre el desafío que tiene hoy la educación, desde la primaria, si bien cabe el término, de enfrentar la transformación digital, la transformación tecnológica, las necesidades de la velocidad de la dinámica del cambio tecnológico. Luego de una pausa, conversaremos con el doctor Aldo Mayno. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Buenas noches, Aldo. Gracias por participar en el programa. Bienvenido a La Letra Colorada, un programa orientado a la ciudadanía profesional, empresarial, de ver cómo enfrentar los desafíos que se presentan para el desarrollo económico y profesional. Y usted está en un área que es absolutamente crítica, que es el área de la educación además tecnológica. Entonces, ¿cómo ve usted este gran desafío que se presenta para la capacitación, para la formación, para la generación que se enfrenta a nuevos empleos? Porque la transformación digital nos lleva a nuevas carreras. ¿Cómo lo ve usted? Hola Juan José, muchísimas gracias por invitarme al programa, a su programa La Letra Colorada. Lo sigo, de hecho, con frecuencia y un honor estar aquí con usted y con su audiencia. Bueno, efectivamente, la educación es apasionante, va a un ritmo súper acelerado. Venimos ya de algunos años, hace relativamente poco, sentimos que es lejos, pero hace poco nomás acabamos de salir de una pandemia en donde sufrió la educación también una transformación llamaría yo positiva, porque nos metió de golpe, de alguna manera, por decirlo así, en un mundo digital en el que de repente nos hubiera tomado a nosotros como Ecuador un poco más de tiempo entrar. Entonces nos aterrizó sin quererlo y creo que el Ecuador lo ha tomado bastante bien, creo que las instituciones lo han tomado bastante bien. Me gustó una parte de la pregunta, una palabra clave que usted dijo, y la velocidad. Y efectivamente la velocidad del cambio en educación es enorme, es rapidísimo. La educación es muy dinámica y hoy en día, por ejemplo, esa velocidad del cambio curricular o de contenidos que existen hoy en día va mucho más rápido que la misma adaptación docente. Entonces requiere el docente, para poder ir a esa misma velocidad, requiere de distintas herramientas y de capacitaciones y de actualizaciones y de cultura, de alguna manera, y de ganas de transformarse para poder seguir con esta velocidad o seguir a la velocidad que la educación nos lleva. La velocidad, como usted bien lo dice, es absolutamente crítica. Y aquí esto me trae a la memoria la famosa ley de Moore. La ley de Moore, que básicamente que es una ley pragmática, no es una ley, que tiene que ver con la velocidad con la que se ha desarrollado la capacidad de los microchips, que se duplica cada 6 meses y ya se ha ralentizado un poco, pero que es tan rápida la capacidad de desarrollo tecnológico que la capacidad de aprendizaje no logra alcanzar esa dinámica del cambio. ¿Cómo lograr? Bueno, alcanzarla muy difícil, llegar a la misma, pero por lo menos acercarnos y evitar esa brecha que se convierte en una brecha generacional, en una brecha de países, en una brecha cultural. Palabra clave también para tocarla luego, la brecha, ¿no? A ver, esa velocidad definitivamente toma
toma algo de tiempo, lamentablemente, poder alcanzarla. No es tan sencillo. Hay países que están un poco más dispuestos y desarrollados para poder alcanzarla con mejor preparación desde los inicios. Y entiéndase, hablo del mundo educativo, no solamente hablo de profesores, de repente para ubicarnos. Hablo de los estudiantes, hablo de la comunidad estudiantil, cuando hablo de estudiantes y menores de edad, por ejemplo, de colegios en primaria o en secundaria. Hablo de padres de familia que también tienen que ir a esa misma velocidad, porque no es solamente el profesor que va a esa velocidad, es toda la comunidad educativa que envuelve a un estudiante tiene que ir a esa velocidad. Yo creo que definitivamente el cambio hoy en día no solamente es tecnológico. Y me dice, ¿cómo? Yo le digo, el cambio no es solamente tecnológico, se percibe únicamente tecnológico, pero el cambio también es cultural. Cuando yo converso con los profesores, cuando converso con los estudiantes, trato un poco de empezar a cambiar esa cultura. El profesor que viene haciendo lo mismo por muchos años, adivine qué pasa, quiere seguir haciendo lo mismo, porque es la naturaleza del ser humano, la verdad. Nos acostumbramos a algo y queremos hacerlo de la misma manera. ¿Y sabe por qué? Porque siempre le ha funcionado así bien. Entonces, si te dicen, bueno, como el proverbio chino que dice que si lo que funciona no lo cambies, ¿no? Pero en educación no necesariamente funciona así. Si un profesor venía por un trayecto que le funcionaba bien y se sentía cómodo, no necesariamente ese mismo trayecto tiene que seguirse siempre. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la cultura. Lo primero que hay que hacer es transformar cultura. Sentir que esta ola tecnológica debe de definitivamente cubrirnos y debemos de surfearla de alguna manera, pero hacerlo bien, hacerlo aterrizados, sin tanta prisa tampoco, porque cuidado, la velocidad se interpreta en que tenemos que desbocadamente salir corriendo, porque tampoco se trata de eso. Creo que hay que hacerlo de forma calmada, ordenada, pero definitivamente a una velocidad razonable en la que como país, como instituciones educativas a nivel local, no sintamos esa brecha y no caigamos en una brecha tan grande, que son dos tipos de brechas, es la brecha tecnológica y es la brecha social. La brecha tecnológica es aquella en donde países más desarrollados que nosotros nos superan enormemente en utilización de aplicaciones, de inteligencia artificial, de tecnología, y nosotros aún cuando las usemos, esa brecha se tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos más lento, porque no usamos las mejores aplicaciones, porque no tenemos gente capacitada para eso. Y luego viene la brecha social, que es peligrosísima, posiblemente más allá que la primera, y es la brecha de instituciones o de grupos socioeconómicos que no tienen acceso a tecnología y que no logran crecer para nada. Entonces, existe la brecha de los países desarrollados, los países medianamente desarrollados, no sé, subdesarrollados, por decirlo de esa manera, y luego vienen la otra clase que realmente no tiene acceso a nada. Y eso de ahí, por ejemplo, son los países que tienen que preocuparse, porque eso sí es un tema estatal, de que esa brecha tecnológica social no logre ampliarse de una manera muy grande, porque eso también obviamente genera desigualdades a nivel social, local, mundial. Eso tiene un impacto en la generación de trabajo, productividad de un país y demás. Este es un tema crítico. En los indicadores económicos del Fondo Monetario, del BID, etcétera, siempre evalúan el impacto que tiene en el Producto Interno Bruto la capacidad instalada de educación y la calidad de la educación de cada país. Ahora, cuando hablamos de calidad de educación, estamos hablando, como diríamos en términos de la tecnología, en hardware y software. En el tema de hardware, que son los equipos, en el tema de ahora hay computadoras de una potencia brutal. Hay todo que requieren a su vez toda una capacidad instalada de generar energía eléctrica para que haya continuidad, para poder tener cobertura nacional, que es parte de lo que se requiere. A su vez, hay nuevas tecnologías que crecen a una velocidad increíble que tienen que ver con la inteligencia artificial y el impacto de los famosos ChatGPT y todo lo demás. Eso demanda políticas públicas de un país que van más allá del gobierno, que tiene que ver con toda la sociedad, gremios de la producción, la academia, los profesores, los sindicatos, el gobierno
y los sectores que tienen que ver con el desarrollo del país, los políticos. ¿Siente usted que tenemos conciencia en el país sobre la necesidad de esta confluencia de intereses en políticas públicas que nos dé una plataforma de desarrollo cultural y educativo en lo tecnológico en el país? Yo pienso que sí. Le voy a dar ciertos datos para un poco fundamentar la respuesta. Siempre podemos ser mejor, ¿no? El sí no es una respuesta absoluta ni extremadamente positiva. Creo que siempre podemos ser mejor. Nosotros hemos sido un país que ha venido creciendo en los últimos 20 años de inversión en educación del 2.2% a algo por encima del 5%, deseable, ojalá el 6 o el 7. Sin embargo, cuando usted ve y lo revisaba en algún momento, hay países que invierten menos que eso, menos de lo que nosotros invertimos hoy, por ejemplo, como Chile, en educación. Y son países mucho más desarrollados en educación que nosotros. Chile es un país de éxito en términos de educación. También porque tienen muchísima educación particular. Y eso es algo que nosotros lamentablemente en su momento, en algún momento de los últimos 25 años, se tendió a pensar que la educación pública podría ser la más importante del país y que podría arropar o abrazar a toda, o darle el servicio a todos los estudiantes o aspirantes a la educación, en este caso superior. Y lamentablemente no es cuestión solamente de dinero, sino también de gestión, porque usted le puede asignar un montón de presupuesto a la educación pública y sin embargo no ser igual de buena que puede ser en algunos otros países, como el ejemplo que le ponía. Entonces, lamentablemente en ese momento esa gestión no se dio para que crezca de una manera interesante la educación pública en los términos como quería que se crezca. Y más bien pasó un efecto contrario. Se mostró que la educación particular podía cubrir una brecha enorme o podía cubrir una gran parte de esa brecha enorme de estudiantes que no lograban acceder a la institución pública, a las instituciones de educación pública, entiéndase institutos tecnológicos públicos y universidades públicas. Entonces, se empezaron a generar algunos programas, tanto de captación, de programas académicos me refiero, carreras, se empezaron a generar programas económicos de financiamiento para estudiantes que hubieran aspirado a la educación pública pero que no pudieron entrar por alguna razón X. Entonces creo que definitivamente dinero con gestión es extraordinario, pero tienen que ir correlacionadas muy bien y manejarse extraordinariamente bien. Hoy en día la educación privada, por ejemplo, particular en el Ecuador, y hablando de educación tecnológica, específicamente técnica tecnológica, en un mundo de 130.000 estudiantes a nivel nacional, total de aproximadamente 1 millón de estudiantes activos en el Ecuador, andamos más o menos en el 13, entre el 13 en institutos tecnológicos. 1 millón a nivel nacional en educación superior, Ya. Y 130.000 en institutos tecnológicos. Más o menos 13%, varía un poquito, depende del semestre, ¿no? Pero hoy en día estamos en el 13%, digamos, en donde de esos 130.000, el 70% están en instituciones particulares, en que hemos creído en la educación técnica tecnológica a nivel nacional, en donde hemos llegado y tenemos socios, colegas en la Amazonía, en el Oriente, en la Sierra Central, Sur, en todos lados del país, en donde estudiantes que no quieren movilizarse a otro lado, que prefieren estar más cerca de su casa, que quieren estudiar una carrera específica más corta, que quieren trabajar con su familia o buscar un trabajo más cerca de su casa para poderse pagar la educación, una educación particular, buena, de calidad, que les genere seguridad inclusive al movilizarse, genera ese impacto. Entonces tenemos un impacto muy positivo dentro de los institutos particulares o privados en el Ecuador, en donde tenemos una gran cantidad de esa masa que hoy cree en estas carreras, que cree en esa productividad rápida pero buena y que cree en ese progreso y crecimiento académico para poder seguir ir creciendo o llevar una continuidad en distintos otros títulos que pueden ir adquiriendo, porque yo soy un fiel creyente que uno nunca deja de estudiar. En ese diseño curricular, ¿están ustedes participando con los gremios de la producción? Porque el Ecuador tiene áreas de producción en las que es supremamente competitivo y en las que
podemos mejorar, en la que la aplicación de la tecnología en la agricultura, en la acuacultura, ha demostrado el éxito que puede tener y que hoy con la inteligencia artificial lleva a un cambio inclusive de profesiones por aquello de la sustitución de las actividades rutinarias, por decirlo de alguna manera. Este es un desafío que tenemos para no generar desempleo, sino generar empleo en nuevas carreras. ¿Cómo funcionan ustedes como Asociación de Tecnológicos con Federación de Cámaras de Comercio, Federación de Cámaras de Industria, con Cámaras de Agricultura, etcétera? Es una buena pregunta. Este es un fenómeno interesante. Nosotros, y hablo por la educación superior en este caso, ¿no? Tenemos relación definitivamente con gremios. Sin embargo, los gremios en general tienen tantos otros incendios que apagar constantemente que a veces cuesta mucho que esta agenda de largo plazo pueda darse, porque el tema educativo de contenidos, de currículum y demás no es un tema de un día, ¿no? Es un tema de ir adaptándolo poco a poco, paso a paso y proyectándolo a muy largo plazo. Con obviamente distintos rediseños en el camino, porque no hay un currículum o un contenido que te pueda durar hoy en día 10 o 15 años. Antes, una misma carrera con un contenido podía durarte 10 años, 15 años. Hoy una carrera con ese mismo contenido, con suerte, puede llegar a 5. Con suerte. Antes de 5 años hay que remodelarla, hay que rediseñarla, porque ya lo que está ahí ya está casi obsoleto. Y si no está obsoleto, no causa interés. Entonces, ¿para qué vas a tener un estudiante estudiando algo que no le genera interés o utilidad? Entonces, sí, efectivamente tenemos relación, buscamos relación. Sin embargo, estos otros temas creo que distraen de alguna manera a todos, ¿no? Entre una subida de un impuesto, entre la gasolina, entonces están los gremios. Siempre en esto de aquí, creo que usted ha trabajado en eso, ha sido parte de esto alguna vez, y están súper ocupados en esto. Y leí el otro día un estudio en Colombia, interesante, de que lo pasaban un estudio en algunas compañías o empresas, que decían que ellos confían más en procesos de capacitación interno que buscar perfiles ya capacitados. Es un fenómeno que no es bueno para la educación, digamos, ¿no? Porque quiere decir que justamente en esta pregunta, quiere decir que no hay una conexión tan directa entre educación y gremios de la producción o la producción per se, en donde si hubiera esa correlación directa y eficaz, lo que pasaría es que las empresas salen directamente a buscar el perfil que ellos ya más o menos conocen, que han diseñado de alguna manera, que han trabajado y que saben que tienen esas habilidades y competencias para yo poder contratarlo como empresa. Sin embargo, si no hay esta correlación o ese trabajo tan directo, lo que pasa es que las empresas buscan capacitarlo directamente a ellos. Entonces llega un perfil moldeable, de alguna manera, perdón, y lo que busca la empresa es generar estas capacitaciones para entrenarlo a los puestos que buenamente quieren ellos tener libres o contratar o generarlos, ¿no? Hoy vivimos un salto cuántico en el desarrollo tecnológico que se llama la inteligencia artificial. Avanza a una rapidez impresionante. Y esta inteligencia artificial ya hoy está desplazando plazas de empleo. Hace una semana me invitaron a una compañía a conversar sobre estos temas y me decía el gerente de la compañía que ya con inteligencia artificial habían sustituido a 6 personas en la compañía y que todavía iban a seguir ese proceso. Y no necesariamente habían generado nuevos puestos para reemplazar por la inteligencia artificial. El tema del manejo de la inteligencia artificial tiene que ser visto como una herramienta, pero también da la oportunidad de la creación de nuevas carreras en lo que se llama soft skills, habilidades blandas, que tienen que ver con la capacidad de negociación, inteligencia emocional, empatía, etc. ¿Cómo perciben ustedes desde el punto de vista del currículum del mundo tecnológico o del mundo de la educación el desarrollo de estos soft skills? ¿Qué carreras que tienen desarrollan esos soft skills? Sí, importantísimo esto de aquí, porque no es solamente un tema de aprender un concepto o una práctica específica en educación tecnológica, es mucho práctica, de hecho. Sócrates decía, yo no puedo enseñarle nada a nadie, solo puedo hacerlos razonar. Y hablando de inteligencia artificial,
creo que es importantísimo meter el concepto de razonamiento, pensamiento crítico, análisis conceptual. Y vuelvo a la comunidad, no es solamente del estudiante que lo utiliza, también del profesor, también del padre de familia, también de los empleadores. Sabe que se crean estadísticamente una aplicación de inteligencia artificial cada 16 minutos más o menos. Y obviamente el paso que va, hablando de velocidad, al paso que va no logramos utilizar todos estos beneficios de una manera óptima porque va demasiado rápido. 70 millones de búsquedas en los últimos 10 meses. El número de imágenes, 34 millones de imágenes se han generado en los últimos pocos meses atrás, 3, 4 meses atrás. Entonces, definitivamente se está utilizando como una herramienta. Yo sí considero que es una herramienta que en primera instancia, sin un análisis previo, puede amenazar o sentir amenazado algunos cargos productivos hoy o de la producción, sí, definitivamente, pero son cargos que tienen que ser vistos de una manera de transformación. Preocupa cuando me dice no los han reemplazado todavía, yo creo que los van a tener que reemplazar pronto, no en esa área obviamente. Definitivamente trabajos con mayor riesgo son trabajos que implican automatización de procesos, que hoy en día un robot se lo puede hacer, y no hablo de un robot físico, un robot de software, ¿no? Que lo puede hacer por usted. Conciliaciones bancarias hoy en día las hace un RPA que está dentro de la computadora y sin problema, y ya no necesita la persona que llegaba una hora antes que llegue todo el mundo para que esté el saldo y todos los bancos conciliados, ¿no? Ya en la noche hay alguien que está trabajando para ello. Pero esa persona o esos puestos se van a transformar, y no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, en donde van a crearse un número importante, 90 millones de empleos, 78 para ser precisos millones de empleos que se estarían creando nuevos productos de los que se van a eliminar con los que se van a crear, pero son transformaciones que para ello tiene que la gente prepararse, ¿no? No es solamente que alguien va a tocarte la puerta o te va a llamar o te va a mandar un mensaje de WhatsApp y te va a decir, oye, estoy buscando para transformarte. Eso no va a pasar. Hay que buscar dentro del área que uno esté, buscar transformarse, buscar capacitarse, buscar estudiar, buscar adquirir competencias o habilidades nuevas que te permitan adaptar estas nuevas transformaciones y ver dónde te puedes ubicar, porque sí va a haber esa oportunidad. Lo que no va a haber la oportunidad es para el que no esté dispuesto a transformarse. Una preocupación que hay en el mundo, y yo la comparto, es que el desarrollo tecnológico mundial hoy es un oligopolio. Es un oligopolio que está concentrado en un grupo de empresas americanas y otro grupo de empresas chinas. Básicamente son los que están manejando, Elon Musk, Zuckerberg, Bezos, etcétera, que están manejando la transformación tecnológica mundial con las inversiones billonarias en inteligencia artificial, por ejemplo, en energía, en computadoras cuánticas y todo este tipo de cosas. Esto haría que los objetivos de este desarrollo tecnológico no necesariamente sean para satisfacer las necesidades de la ciudadanía mundial o de cada uno de los países, sino que son intereses supranacionales sobre los cuales no hay ningún control. ¿Cómo lo ven ustedes esto desde el punto de vista tecnológico y de la educación de los tecnológicos? ¿Cómo filtrar, cómo controlar de que esto no sea solamente para el beneficio supranacional que tiene que ver con poderes que no sabemos si a dónde van, más allá de poner una base en Marte? Claro. Bueno, no lo sabemos con a ciencia cierta ahora, creo que eventualmente lo vamos a conocer. Yo quiero pensar, digamos, positivamente, y quiero pensar que más allá de cualquier interés que pueda tener estos desarrolladores multimillonarios, tanto en Estados Unidos como en China, efectivamente coincido, y coincido también con un retraso de Europa en el tema. Yo quiero pensar que gran parte de esto es para beneficiar al mundo y que definitivamente, más allá del interés que puedan tener de controlar, ¿cierto?, de ganar poderes, digamos, político, geopolítico en el mundo, creo que la utilización y el beneficio de estas herramientas va a estar la ciudadanía, y quiero separarlo uno de lo otro. Entonces, nosotros, creo que los educadores en general tenemos que ver estas herramientas más allá de la utilización geopolítica que pueda tener o de poder político, tenemos que verlo como uso
y beneficio para nuestros estudiantes, para los jóvenes, para los chicos, en donde hagamos y elijamos de las mejores. Les decía, una cada 16 minutos. No podemos elegir una cada 16 minutos. Nadie podría ir con esa velocidad, pero hay que elegir la mejor, que él pueda sacar el mejor provecho en el mejor momento a esos estudiantes, o a ese grupo de estudiantes, con los distintos recursos que cada uno pueda tener en ese entonces, en ese momento específico, y ver cómo logramos disparar eso para que el resultado sea el mejor. Ese es el arte, a fin de cuentas, del educador, no es saber todo. Aldo, al finalizar esta conversación, ¿cuál sería su recomendación, su sugerencia a la audiencia, al estudiante, al empresario, al emprendedor, al padre de familia? ¿Cuál sería su recomendación de cómo enfrentar este desafío de transformación cultural y digital? Bueno, yo creo que la transformación digital llegó ya hace rato y para los que podrían pensar que estamos recién nosotros encima de ello, venimos tarde ya o pensaría que estaría pensando tarde. Creo que esa transformación ya se dio, lo conversábamos post pandemia, se disparó muchísimo en el Ecuador y creo que tenemos que ese poder de adaptabilidad, de poder cultural, de asimilar esa tecnología y esa transformación digital y decir, hoy en día ya lo tengo que usar, pero no en exceso. No en exceso, no hemos tocado el tema de la educación primaria ahora, pero concluyo con esto, Juan José. Hay ciertos procesos educativos que son irreemplazables con la tecnología. Por ejemplo, un proceso de aprendizaje de suma y resta o de aritmética o bases matemáticas, por ejemplo, en un ser humano es irreemplazable. Por mucho que exista una aplicación, una herramienta, no puede ese proceso como tal aliviarse o alivianarse o cambiárselo porque la tecnología ya tenemos que tomarla. No es así. Podríamos sentir que es mucho más fácil, pero estaríamos creando a un ser humano extremadamente dependiente y poco hábil para razonar y pensar. Así que ese poder de razonamiento tenemos que mantenerlo hasta el final, hasta que los estudiantes tengan esa capacidad de desarrollo ya, y luego sí empezar a utilizar bastantes aplicaciones y herramientas tecnológicas que te disparen esa creatividad, que es lo que le pasa a los americanos muchísimo. Aldo, muchas gracias por participar en el programa, gracias por el aporte que le hace a la audiencia sobre la importancia de prepararse para enfrentar los desafíos que tenemos hacia el futuro, en la cultura y en la educación. Luego de esta pausa tendremos unas pequeñas conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. El doctor Aldo Mayno nos ha hecho ver la importancia de la transformación cultural para poder ir a la transformación tecnológica digital. La importancia de la base de la educación desde la primaria, en las materias elementales, matemáticas, aritmética, gramática, que se tiene que dar al estudiante para que pueda enfrentar ese desafío de superar las brechas tecnológicas que puede haber con otros países o con otros estudiantes más desarrollados. Hay que evitar el problema social que significa tener esas brechas de capacitación, de educación, de conocimiento y de competitividad en la generación de empleo. El Ecuador no puede ni debe quedarse atrás de tener un desarrollo en su educación y cultura que pueda enfrentar el desafío de la velocidad de la transformación tecnológica y no quedarnos en la parte de abajo de la brecha que se va generando
en el mundo. Con esto hemos tratado un tema que es de enorme importancia. Síganos viendo en La Letra Colorada, por Vito TVO, por YouTube y por nuestras redes sociales.